Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y este va a ser el último episodio de esta segunda temporada. Y lo quiero dedicar a hacer un repaso de lo que ha sido para mí esta segunda temporada, de lo que he ido aprendiendo, de todos los invitados que han venido y de cómo hemos abordado, esta parte de la salud que, aunque sabéis que yo soy nutricionista y me dedico a la nutrición, tengo muy en cuenta que hay que tener en cuenta, valga la redundancia, todo lo demás, todo lo que no es estrictamente alimentación, nutrición, sino todo lo que tiene que ver con salud, con hábitos de vida, con prevención, salud pública, salud digestiva, que es en algo en lo que más me centro, porque ya sabéis que a partir del intestino, de la salud digestiva, es donde parten muchas de las patologías más frecuentes en la actualidad. Y también quería hacer una reflexión, de cómo transportar todo esto, todo este conocimiento, toda la teoría, todo lo que se va descubriendo poco a poco y lo que conocemos, a la vida real, ¿no? De hecho, quiero centrarme sobre todo en eso y darle un poquito más de valor al nombre de este podcast que surgió así hace un par de años, Nutrición Imperfecta, pero que a día de hoy creo que tiene mucho más valor del que yo pensaba que tenía al principio. Si sois seguidores del podcast, os habéis escuchado todos los episodios, tanto la primera temporada como la segunda, hay una clara diferencia entre esa primera temporada en la que me centré más en hábitos, en trucos y en herramientas para poder alimentarnos mejor. Y me parece bastante útil, me parece que es muy interesante y que muchas veces queremos empezar como por lo más puntero y olvidamos las bases, ¿no? De hecho, hice un episodio hace poco de la pirámide de la alimentación en la que hablo de eso, de que muchas veces queremos irnos al suplemento, a hacer una herramienta puntual como puede ser un ayuno, una dieta keto, y nos estamos olvidando de las bases, que es poder alimentarnos bien y tener una buena materia prima, controlar bien, aportarnos todos los nutrientes que necesitamos, tanto a nivel macronutrientes como también a nivel micronutrientes, y si no es suficiente, suplementar. En la segunda temporada ya me centré más en problemas digestivos también, porque también este podcast evoluciona a la vez que yo. Ya me sentía más segura y podía hablar de otros síntomas y de nutrición clínica, que al final es a lo que yo me dedico y es lo que más me gusta. Entonces, hemos hablado más de patologías, tanto de patologías digestivas, de las que, por cierto, he publicado un ebook hace poco de síntomas digestivos, la gran epidemia, que es gratuito, y si te lo quieres descargar puedes meterte en martamarmol.com y allí tienes el acceso para podértelo descargar, en el que hablo de esto, ¿no? De por qué los síntomas digestivos han crecido tanto en los últimos tiempos, los factores que han hecho que esto aumente tanto, pero también te hablo de los síntomas digestivos más frecuentes, como es el Helicobacter pylori, el sobrecrecimiento bacteriano, las candidiasis, los parásitos, y luego ya enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser el Crohn o la colitis. Te hablo de todo esto, de en qué consisten, cuáles son los síntomas más frecuentes, incluso también de las pruebas a realizar y cuál sería el tratamiento, aunque esto es algo genérico y, por supuesto, para tratar de verdad había que individualizar y ver a cada uno, a cada paciente por separado. De todo esto también hablo en diferentes episodios, he ido invitando a diferentes profesionales a los que yo admiro, y la verdad es que estoy muy agradecida de que se hayan pasado por aquí. Siempre lo digo que me daba como un poco de vergüenza o reparo invitar, depende a quién, ¿no? Algunas personas que yo admiro y que a lo mejor veía más inaccesibles,
Y la verdad es que la gran mayoría han respondido muy bien y me han regalado muchísimo conocimiento y muchísimo tiempo. Y la verdad es que han sido bastante generosos en todos los episodios del podcast. Hablando de síntomas digestivos ha venido Carlos González, al que yo admiro muchísimo, a hablar de sobrecrecimiento bacteriano. También María Puntí a hablar de cándidas, la doctora Saria Arponen a hablar de probióticos. Luego también hemos hablado, yo he hablado del nervio vago, de la importancia que tiene activar el nervio vago, ese nervio que conecta nuestro cerebro con muchas de las vísceras, pero en concreto hoy en este caso es lo que más nos interesa con el sistema digestivo, y de manera bidireccional, es decir, tanto de cerebro a intestino como de intestino a cerebro, por lo que muchas veces tener bloqueado o no activado del todo este nervio vago, estar siempre en modo activo del sistema simpático, esto que nos permite huir en ese momento de estrés, hace que no activemos este sistema nervioso parasimpático tan importante para hacer bien las funciones digestivas. Y muchas veces el tratamiento digestivo de cualquiera que sea los síntomas o la patología digestiva pasa por activar este nervio vago, ¿no? Como os decía, la nutrición tiene importancia, pero si no atendemos a todo el contexto, pues no es suficiente. Y muy de la par a esto, hablo del complejo motor migratorio, esos barrenderos del sistema digestivo también, que dejar espacio entre comidas, dejar descansar al sistema digestivo, qué importante es, y no caer en la trampa de esto de comer cada tantas horas para tener activo el metabolismo o hacer 5 comidas al día, que no es tan importante, ¿no? Luego también, además de síntomas digestivos, aunque están muy relacionados, ya nos hemos centrado en muchas de las patologías más frecuentes. De hecho, empecé esta temporada hablando con Monse Reus sobre hipotiroidismo de Hashimoto. Es de las enfermedades autoinmunes, es la más frecuente. De hecho, una gran parte de los hipotiroidismos son autoinmunes y es este hipotiroidismo de Hashimoto. Y hablamos, de cómo se trata, cómo se ve en las analíticas. Y además que yo paso consulta a muchísimas pacientes con hipotiroidismo de Hashimoto y es muy descarado cómo se mejora con unos buenos hábitos, ya no solo de nutrición, sino aportando todos los nutrientes que se necesitan, mejorando el descanso, que en enfermedades autoinmunes es muy muy importante. Tener un abordaje de hábitos en general y no solo la suplementación con la levotirosina, con la hormona tiroidea, que también es fundamental en la mayoría de los casos. No solo dar esa pastilla es fundamental. Luego, aparte de esto, hablamos de enfermedades o de patologías o de, no sé cómo llamarlo, más hormonales. Hablé con Chusa Sanz sobre amenorrea hipotalámica, que afecta a muchísimas mujeres, esta falta de menstruación, ya sea por un estrés psicológico o por falta de nutrientes. Esto es muy frecuente también en mujeres deportistas, porque al final, si no le aportamos toda la energía necesaria a nuestro cuerpo, pues tiene que empezar a quitar funciones que no sean tan necesarias y, por supuesto, tener la regla cuando tenemos poca energía de forma mantenida no es algo útil y no tiene ningún tipo de sentido, así que es una de las razones por las que desaparece. Y muy de la mano, aunque son cosas distintas y es importante diferenciarlo, hablamos sobre el síndrome de ovario poliquístico. En este caso hablé con Paula Hernández sobre el síndrome de ovario poliquístico adrenal, que es el menos frecuente y por eso muchas veces se habla menos y no lo tenemos muy en cuenta, que es sobre todo causado por un estrés mantenido en el tiempo. Como os dais cuenta, está todo muy relacionado con estrés. Esto no nos tiene que hacer caer en la trampa de, no, esos son nervios, ¿no? Que esto ocurre mucho. E ignorar lo que está ocurriendo y decir, nada, es que eres muy nerviosa. Pero sí que tenerlo en cuenta como factor y aprender a gestionar ese estrés, a bajar ese ritmo, acudir a terapia si es necesario y tenerlo en cuenta como un factor más, aunque no el único, y dejarlo por olvidado. Y por toda esta razón, porque ojalá todo fuese nutrición, yo siempre lo digo, que me hubiese hecho rica si todo se curase con nutrición, que muchas veces, y yo creo que al principio de empezar yo a estudiar nutrición, veía que todo era nutrición, ¿no? Veía que, es que todo se podía curar con nutrición. Y la verdad es que prácticamente ahora pienso que
que sí que la nutrición es una esquinita y es importantísima tenerla como base, pero a la hora de tratar es una cosa más, que solo con nutrición y solo centrándonos en la nutrición pocos cambios vamos a notar. Es decir, si cambiamos la alimentación y la hacemos muy bien, pero seguimos sin descansar, seguimos teniendo un estrés mantenido en el tiempo durante mucho tiempo, seguimos estando sedentarios, sin hacer deporte, sin curar nuestras relaciones sociales, o incluso comiendo bien pero no de calidad, o sea, cubriendo a lo mejor macronutrientes, cubriendo, contando calorías pero no comiendo de calidad, la verdad es que no sirve de nada. Por eso, en este podcast también he guardado una gran parte destinada solo a hábitos. Por ejemplo, hablé con Luke Wills sobre el poder de la respiración. Ese episodio es uno de los que más ha gustado y además es que me parece fundamental y lo hablaba con Luke, ¿no? Que no sabemos respirar, o sea, que es algo tan básico que hacemos todos los días, que con comer, yo siempre lo digo, madre mía, ¿cómo no sabemos comer si comemos todo el rato? Pues imagínate con respirar, que lo hacemos más y continuamente, y pues no sabemos respirar y no sabemos cómo utilizar la respiración a nuestro beneficio. Como decía Luke, es la forma, la herramienta que tenemos más cerca y más, incluso a lo mejor la única que tenemos para controlar nuestro sistema nervioso simpático del que hablábamos antes. Cambiar la respiración, hacer unas apneas o unas respiraciones de forma controlada nos puede ayudar tanto a activarlo como a relajarlo, ¿no? Activar ese parasimpático que nos va a servir pues en muchas funciones y como siempre hablo del sistema digestivo, por supuesto, pues activar ese nervio vago del que hablaba antes. También de la misma manera, hablando de hábitos, hablé con Pablo Castañeda sobre el descanso y los biorritmos, cómo exponernos a la luz del sol, cómo hacer ritmos circadianos, ayuda a nuestro cuerpo a que funcione todo de una manera ordenada y coordinada y nos ayuda a que todo funcione de manera correcta. Es bastante complicado muchas veces por la vida en la que llevamos, que estamos a lo mejor mucho tiempo en una oficina con luz artificial, que cuando salimos a la calle, sobre todo en invierno, ya es de noche y llegamos a casa y encendemos luces, estamos con pantallas, con el móvil, la televisión, la tablet, y entonces esto hace que muchas veces nuestros ritmos circadianos se alteren y repercute en todo. Y luego también hablando más de otros hábitos, hablé con Jessica sobre el ejercicio de fuerza, tan importante, y además aquí nos centramos en el ejercicio de fuerza en mujeres, aunque por supuesto también en hombres, pero es verdad que como que en hombres estamos más acostumbrados a que ellos estén en la zona de musculación y en cambio las mujeres pues nos tenemos que quedar en el cardio, ¿no? ¿Qué importancia tiene el ejercicio de fuerza en mujeres de todas las edades? Y muy importante sobre todo pues ya cuando nos estamos acercando a esa etapa de perimenopausia y menopausia en la que este cambio de hormonas puede hacer que se debiliten cosas como los huesos o que perdamos masa muscular, por lo que llegar ahí de una manera adecuada es fundamental y es una manera de prevención que es lo más importante. Y muy relacionado con todo lo anterior, pero que aparentemente no está relacionado directamente con la salud, hablé con Pepe García sobre estoicismo en la salud. Yo hace tiempo que sigo a Pepe y también por Marcos Vázquez con el libro de Invicto sobre estoicismo y me encanta el estoicismo, me encanta su forma de verlo y además cada vez que lo escucho lo relaciono rápidamente con lo que yo trabajo en consulta. Y es que al final el estoicismo está muy relacionado en cómo cambiar hábitos, te ayuda bastante a tener pues esa guía de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo, por lo que me pareció buenísima idea invitar a Pepe para hablar sobre estoicismo en la salud. Y creo que salió un episodio muy muy interesante en el que hablamos de diferentes cosas y comparamos cómo él trata el estoicismo y cómo lo extrapolo yo muchas veces en consulta y cómo hablo con mis pacientes. Hablando de salud pública, que en realidad estos hábitos y salud pública están muy relacionados, la prevención tan importante de la que siempre hablo para evitar esa medicalización de la que tanto también hablo y tanto critico. Hablé con Pablo Jiménez, que es enfermero, y hablamos sobre el sistema de salud. ¿Qué cosas buenas tiene? Porque por supuesto no podemos caer en la trampa de pensar que no tiene nada bueno, porque es un sistema de salud que nos atiende y por supuesto cuando tenemos urgencias evita muchas muertes que antes pues la gente fallecía por problemas que ahora mismo pues son prácticamente una tontería.
pero qué fallos tiene, ¿no? Sigue teniendo muchos y uno de los grandes fallos es que hemos caído en conformarnos con lo que nos ofrece, yo creo. Luego también sobre prevención hablé con Alba Ramírez sobre seguridad alimentaria, también muy relacionada con la alimentación. Y también he hecho varios episodios pues hablando sobre cómo reforzar este sistema inmune, sobre todo en esta época de COVID en la que no hemos hablado tanto de cómo prevenir esto. Y muy relacionado con esto, pues de la vitamina D, que cada vez tenemos más referencias, tenemos más evidencias y conocemos más los niveles, cómo se obtiene, qué funciones tiene, aparte de beneficiar a esa absorción del calcio para los huesos. La vitamina D regula el sistema inmune, previene la aparición de cáncer. Bueno, tiene muchísimas funciones y aún así, a día de hoy, pues no se le da toda la importancia que tiene. Incluso hace poco leía en Instagram a una chica que casi nadie tiene deficiencia de vitamina D, cosas que, bueno, no es así. De hecho, no me sé el porcentaje exacto, pero un 80-90% de la población española, porque vamos a hablar de la española, que tenemos una buena, o sea, es un país soleado, tiene deficiencias de niveles de vitamina D. Por lo que creo que durante esta temporada he abarcado pues muchísimos temas. Como veis, la nutrición pues sí, ha sido importante. Hemos hablado de muchas cosas sobre nutrición, porque de hecho en cada uno de estos temas de los que os acabo de hablar hemos abordado en las patologías qué nutrición hay que tener en cada una de ellas. Pero pues eso, no es siempre lo más importante o lo único. Y a pesar de todo esto, lo que yo quería reflexionar hoy en este último episodio de esta segunda temporada es que a pesar de tener toda esta información que a mí me encanta y me encanta escucharla en otros podcasts de otros compañeros o en redes sociales, o incluso, bueno, pues me paso el día leyendo estos libros, no aplico todo lo que sé. O sea, la información es una cosa básica que deberíamos tener, la teoría está ahí, pero debemos ser realistas y bajar esto a tierra, y cada uno lo va a bajar de una manera completamente distinta. Primero porque cada uno parte desde un punto y cada uno tiene unas condiciones completamente distintas. A mí siempre que me preguntan qué es la salud, respondo que para mí la salud es jugar las cartas que te han tocado de la mejor manera posible. Y cada vez que juegues esta partida, o sea, cada día juegas con unas cartas distintas. A ver, no varían muchísimo, pero van variando. Y cada vez la jugada puede ser mejor porque también vas aprendiendo a jugar. Entonces, esto lo hablaba con varias pacientes hace poco. Esa exigencia que nos da tener cada vez más acceso a más información, ya os digo, por redes sociales o podcasts como este, o libros que sacan compañeros, de repente empezamos a aprender un montón de cosas, qué es lo que tenemos que hacer, y de repente pues ese agobio de darnos cuenta de que no cumplimos nada de lo que tenemos que hacer, o que estamos muy lejos de esa perfección que mucha gente divulga, genera un estrés. Y ya os he hablado en el estrés en este podcast y lo malo que es generar este estrés. Por lo tanto, como os decía, este podcast empezó a llamarse Nutrición Imperfecta un poco por ese camino, pero en realidad me he dado cuenta de lo bien elegido que está el nombre, pues sobre todo este año. Darme cuenta que yo misma tengo muchísima información y que yo misma soy consciente de que no cumplo gran parte de esto. ¿Por qué? Bueno, pues primero por tiempo, porque cada vez que aunque yo conozca que tengo que hacer determinadas cosas, no tengo que adquirir ese conocimiento, tengo que adquirir ese hábito, tengo que introducirlo dentro de mis rutinas. Yo tengo un tiempo limitado, tengo un trabajo bastante exigente, dedico mucho tiempo al trabajo sobre todo, y luego el tiempo que tengo, pues lo voy mejorando cada cosita que sé que tengo que mejorar. O sea, yo tengo muy claro las cosas que tengo que ir mejorando, pero sé que no es siempre el momento adecuado para todo. O sea, yo no puedo mañana ser perfecta, ¿no? Primero porque creo que la perfección es inalcanzable, siempre habría algo más que hacer. Siempre, bueno, imagínate que yo comiese y hiciese todos los hábitos perfectos, tendría que irme de Madrid, que está contaminado, tendría que estar en contacto con la naturaleza todos los días. O sea, siempre hay un pasito más y nos volveríamos locos. Entonces, que cada uno sepa desde qué punto está y qué pasito puede dar mañana. Y ya, pues pasado, pensamos en el siguiente paso. Pero
es importantísimo saber esto, saber las limitaciones de cada uno, las condiciones de cada uno y no agobiarnos. O sea, hay puntos entre medias, entre pasar de todo e ignorar y no mirar nada, a obsesionarnos y no parar de leer, escuchar, pero no actuar. Esa parálisis por análisis que ocurre en muchísimas cosas, yo lo veo en muchos pacientes, lo veo también en negocios, esa parálisis por análisis de no, hasta que no lo vaya a hacer perfecto no lo hago. Mira, no, hazlo, seguramente lo vas a hacer mal, además esto es algo que digo mucho en consulta, no te agobies, lo vas a hacer mal, ¿no? Quitar esas expectativas, yo creo que viene muy bien, porque lo hacemos desde fuera del estrés, venga, voy a hacer lo que pueda, y con lo que falles, párate, analiza qué ha ocurrido, ¿no? Si no lo has cumplido, ¿por qué ha sido? Si yo me propongo ir todos los días al gimnasio y luego voy uno, a ver qué ha ocurrido. Primero, que seguramente las expectativas eran muy altas. Pero si me propongo ir 3 y voy 1, vale, ¿qué ha ocurrido? Pues a lo mejor no me he reservado el hueco, a lo mejor voy por la tarde y me da pereza, o voy por la mañana y no me despierto, o no voy acompañado, o no me gusta lo que estoy haciendo. Bueno, existen muchas razones y cada uno tiene que ir analizando. Pero intentar lograr la perfección o intentar actualizarnos o intentar tener este conocimiento a través de lo que usemos para pues, escuchar a muchos divulgadores para que nos genere estrés, creo que es un error. Yo siempre digo que he aprendido muchísimo en redes sociales y que además eso fue la semillita que me hizo estudiar, pero sí, cuando terminamos de ver Instagram tenemos una sensación de encontrarnos mal, de decir, madre mía, yo no cumplo todo esto, yo no soy una persona saludable, o incluso tenemos hijos y pensamos, madre mía, lo estoy haciendo fatal con mis hijos. Deja de seguir a esas personas, te genera un estrés que no es bueno. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio entre hacer cosas que nos sirvan y que no nos genere ese estrés de no estoy llegando. Nadie lo va a hacer perfecto. Y también te digo que mucha gente de la que presume o enseña lo bien que hace todo, pues seguramente no haga todo tan bien, ¿no? Es muy difícil que alguien tenga muy equilibrado y muy interiorizado, pues hacer deporte, meditación y yoga o respiraciones, estar en contacto con la naturaleza, dedicar un tiempo para leer, trabajar sin agobios, tener vida social, alimentarte bien y de buena calidad. Es bastante complicado hacer todo a la vez sin que te vuelvas loco y sin acabar desquiciado, porque además que siempre hay un pasito más, ¿no? Entonces, mi resumen era que sobre todo lo que más he aprendido es que tener la teoría y tener la información y el conocimiento no te obliga a cumplirlo, que parece una tontería, pero es verdad que el primer paso es tener el conocimiento y el segundo es actuar, pero actuar no quiere decir hacerlo perfecto, porque vamos, yo desde luego no lo hago perfecto. Y bueno, y de hecho cuando me encuentro a gente que a lo mejor no veo mucho, ¿no? A amigos un poco más lejanos, y a lo mejor me ven tomando una cerveza, es como, si tus seguidores viesen que estás tomando una cerveza, pues no tengo problema en decir que sí, que me tomo de vez en cuando una cerveza, y eso no quiere decir que yo vaya a decir que el alcohol es bueno, porque para nada. Pero que yo lo sepa no quiere decir que lo tenga que cumplir al 100%. Y eso es una de las cosas que más he aprendido en esta segunda temporada y que me alegro muchísimo de que el nombre sea, pues eso, Nutrición Imperfecta, aunque eso no es solo nutrición, pero bueno. Y quiero que la siguiente temporada vaya un poquito en el mismo sentido. Quiero invitar a mucha más gente interesante. El otro día os pregunté por Instagram que me recomendaseis a gente y me habéis dado muchísimos temas, muchísimas personas interesantes que espero que se pasen por aquí y que sigáis disfrutando de este podcast, que este año ha crecido un montón y cada vez me escribe más gente, bueno, pues que os gusta, que lo disfrutáis y que aprendéis un montón, que para mí es el objetivo. Y con esto finaliza esta segunda temporada. Me voy a dar 2 meses de descanso de verano, lo necesito. Voy a seguir trabajando, pero el podcast lo voy a dejar. Cada episodio del podcast lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo. Necesito en mi cabeza esquematizar todo lo que sé, o si tengo algún invitado, pues tengo que informarme de eso, y la verdad es que me genera bastante estrés y no quiero que se convierta en algo que tenga que hacer con obligación y que no me guste.
Había pensado hacer una edición de verano un poquito más cortas, pero al final voy a dedicarme el verano a planificar ya esta tercera temporada, que ya estoy en ello, que quiero que sea interesante, que esté bien y voy a descansar este veranito de esto. Así que tenéis tiempo, todos los que habéis empezado más tarde a escuchar el podcast, que sé que sois muchos, pues a daros la paliza de escucharos todos los que os parezcan interesantes. También os digo que muchas veces pues veis el título y a lo mejor no os llama mucho la atención, pero luego os sorprenden muchas cosas que a lo mejor decís, bueno, a mí esto no me va a interesar mucho y luego resulta que es de los que más os gustan, que esto me lo han dicho varias personas con varios episodios de esto me lo salté pensando que a mí no me interesaba nada y luego es súper interesante. Es verdad que no soy la mejor persona poniendo títulos, se me da bastante mal y es algo que tengo que mejorar y los voy a hacer un poquito más atractivos para que no se echen para atrás a la hora de ver el título. Muchas gracias a todos los que estáis allí y me dais feedback, me comentáis, le apoyáis en cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis, incluso lo compartís con amigos cuando creéis que puede ser útil a alguien. Esto hace que, bueno, pues que cada vez pueda escucharlo más gente y eso me ayuda a mí bastante. Así que muchísimas gracias. Volvemos en septiembre con las pilas cargadas y llenos de temas diferentes que parece que se acaban, pero que van. Cada vez crecen más las ideas y los temas que podemos tratar aquí. Así que muchísimas gracias por acompañarme y lo dicho, nos vemos en septiembre.